Existe un tipo de silencio que no lo aleja, sino que lo enloquece. Un silencio que en lugar de crear distancia, hace que su mente no pueda soltarte. Un silencio que despierta su instinto de búsqueda, que lo obsesiona con tu ausencia y que provoca en él un único impulso: volver. Pero no volver desde la comodidad, sino desde un deseo tan fuerte que no podrá ignorarlo. Hoy, mi querida alma, no te hablaré de técnicas de comunicación ni de frases para decirle. Te revelaré el secreto de la ausencia, presente, el poder del silencio magnético. Te diré inmediatamente cuál es este silencio, por qué funciona como magia en su inconsciente y cómo usarlo para que nunca más seas la mujer que él da por sentada, sino la única que su alma no puede dejar de buscar. Si alguna vez has sentido que mientras más intentas acercarte, más se aleja él, si has vivido la angustia de un silencio que se siente como un abismo, estás a punto de entender por qué. La mayoría de las mujeres usan el silencio como un castigo, y eso solo crea resentimiento. Pero la mujer que domina el arte del silencio soberano no solo recupera su poder, sino que se convierte en una adicción para la mente masculina. Y precisamente porque este es un conocimiento profundo y transformador, quiero invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Si estas palabras ya están resonando contigo, activa tu me gusta ahora mismo y suscríbete. Es un gesto gratuito para ti, pero para mí es el apoyo que necesito para seguir compartiendo estas verdades que liberan. Prepárate, porque hoy aprenderás a hacer que tu silencio hable más fuerte que 1000 palabras y que tu ausencia se convierta en su pensamiento más recurrente. ¿Estás lista? Empecemos. Existe un tipo de silencio que no lo aleja, sino que lo vuelve adicto a ti. Un silencio que no nace del enojo, ni del orgullo, ni de una estrategia calculada. Nace de una fuerza interior tan soberana que ninguna mujer supo explicarte, y hoy, aquí, la vas a descubrir. Porque mientras sigas actuando desde el pánico a que te olvide, desde el terror a su ausencia, seguirás siendo una sombra en su mundo, en lugar de un sol imposible de ignorar. ¿Alguna vez te has preguntado, con una honestidad brutal, por qué cuando más miedo tienes de que se aleje, más distante y frío parece volverse? ¿Por qué cuando más ansías su mensaje, su atención, su mirada, él se muestra ocupado, indiferente o simplemente desaparece? La respuesta, mi querida alma, no está en sus prioridades, ni en que necesariamente haya alguien más, ni siquiera en sus sentimientos por ti. La respuesta, la cruda y liberadora verdad, está en tu vibración de miedo. Yo, Carl Jung, siempre he sostenido que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y hoy, el primer paso para cambiar tu destino amoroso es aceptar esto. Cuando actúas desde el pánico a su ausencia, lo único que haces es asfixiar su presencia. Ese miedo, aunque invisible y no verbalizado, se traduce en una energía densa, pesada. Se manifiesta en mensajes que, aunque parezcan casuales, buscan una reconfirmación. Se cuela en preguntas que, aunque suenen inocentes, buscan seguridad. Se revela en gestos que, aunque parezcan de amor, gritan en silencio: no me dejes, no me olvides, no te vayas. Y para la psique masculina, para ese guardián del que hemos hablado, esa vibración no se siente como amor, se siente como una cadena. No importa cuán dulces o perfectas sean tus palabras, si tu energía subyacente dice: te necesito para no sentirme vacía, él lo percibe a un nivel celular y su instinto primario de libertad se activa, impulsándolo a crear distancia para poder respirar. Permíteme contarte la historia de Ariadna. A sus 31 años, Ariadna era una docente radiante, con una energía tan cálida que iluminaba cualquier lugar. Cuando conoció a Ricardo, la conexión inicial fue mágica. Él la buscaba, la llamaba, la miraba con una admiración que la hacía sentir única.
Pero en el momento en que Ariadna empezó a enamorarse sin darse cuenta, su centro de poder se desplazó de sí misma hacia él y empezó a moverse desde el miedo. Cada vez que él tardaba un poco más en responder, su mente se convertía en un torbellino de pensamientos oscuros. Ya no le gustó. Seguro encontró a alguien más. ¿Qué hice mal? Y su comportamiento, como un reflejo de su caos interno, cambió. Dejó de priorizar su trabajo, sus clases de yoga, sus lecturas nocturnas, sus amigas. Todo su universo empezó a girar en torno a la órbita de él. Si él no escribía, ella lo hacía rompiendo su propia paz. Si él se mostraba frío, ella se volvía el doble de dulce intentando compensar. Si él estaba distante, ella se acercaba con más fuerza, intentando derribar el muro. Hasta que un día, como era inevitable, él simplemente dejó de buscarla. Ariadna quedó destrozada. No entendía qué había pasado. Desde su perspectiva, ella lo había dado todo. Había estado siempre presente, disponible, incondicionalmente amorosa. En una sesión de 1900 terapia, su psicóloga le dijo la frase que la despertó. Tu energía no gritaba amor, Ariadna, gritaba miedo. Y un hombre no desea convertirse en el sostén emocional de una mujer que ya no es capaz de sostener su propio mundo. Ese día, Ariadna entendió la dolorosa paradoja. Su pánico a la ausencia fue precisamente lo que generó la ausencia real. Aquí está la verdad psicológica y energética que necesitas integrar. Cuando tu mente está obsesionada con no perderlo, tu campo vibracional se cierra sobre él como un puño. Y ningún hombre, por más que te ame, quiere sentirse atrapado en la ansiedad de otra persona. Porque tu miedo a su ausencia crea presión. La presión crea asfixia. Y la asfixia crea una distancia real e insalvable. Pero aquí viene la revelación que lo transformará todo para ti. El verdadero silencio magnético, la distancia que lo vuelve adicto, nace cuando ya no temes su ausencia. Nace cuando entiendes, a un nivel profundo, que su presencia es un regalo maravilloso, pero no un salvavidas. Nace cuando su silencio ya no activa tu herida de abandono, sino que activa tu libertad para volver a ti. Ese día, tu energía cambia de frecuencia. Pasas de ser un imán que grita, te necesito, a un sol silencioso que irradia, estoy completa y en paz aquí, en mi propio reino. Pero si quieres acercarte, tendrás que ser lo suficientemente grande para sostener mi luz. Porque un hombre no se obsesiona con la mujer que lo persigue por miedo. Se obsesiona, de una forma que no puede, controlar con la mujer que está tan llena de sí misma que su presencia se siente como un privilegio. Y esa mujer se convierte en reina, no porque lo ignore, sino porque ya no necesita que él la vea para saber quién es. La libertad interior, mi querida alma, es el estado más atractivo del ser humano. Y esa libertad se activa cuando te sueltas del miedo a que él te olvide. Porque entiendes que quien puede olvidar a una mujer plena jamás mereció el honor de recordarla. Ahora que has entendido que tu miedo a la ausencia es precisamente lo que crea la asfixia que lo aleja, es momento de revelar una verdad que muy pocas mujeres conocen. Una verdad que cambiará para siempre tu forma de vincularte y de usar el poder de tu silencio. No toda distancia es igual. No todo silencio tiene el mismo efecto. Existen dos tipos de silencio, dos tipos de distancia, y son energéticamente opuestos. Una lo destruye todo, levanta muros infranqueables y genera un resentimiento silencioso que aniquila la conexión. La otra, mi querida alma, lo obsesiona, lo vuelve adicto y despierta en él un profundo respeto y un deseo irrefrenable de volver. Hoy vas a aprender a distinguir cuál es cuál, para que nunca más uses la energía equivocada. Primero, hablemos del que la mayoría usa, a menudo sin saber el daño que está causando, el silencio punitivo. Este es el silencio que nace desde la herida, nace del resentimiento,
del orgullo herido, de la necesidad infantil de castigar al otro para que aprenda la lección. Cuando él no responde como quieres, cuando te decepciona, cuando su energía se siente distante, tu herida de abandono reacciona. Y esa reacción se manifiesta como un silencio que es, en realidad, una agresión pasiva. ¿Cómo se ve en la práctica? Es dejarlo en visto a propósito para enseñarle su lugar. Es ignorar sus mensajes cuando finalmente te escribe, solo para que sienta lo que tú sentiste. Es retirarte con una frialdad cortante, con indiferencia o con un sarcasmo que destila amargura. Es alejarte, no por un acto de autorrespeto, sino con la intención oculta de herirlo como él te hirió. Y aquí está la brutal verdad psicológica. El silencio punitivo no es una demostración de poder, es tu dolor disfrazado de indiferencia. Y el hombre, aunque no sea consciente de la raíz de tu comportamiento, siente esa vibración como lo que es: un ataque, una manipulación, un castigo. Y su guardián, su ego protector, responde con lo único que sabe hacer ante un ataque: se defiende, se cierra y se aleja aún más. Permíteme contarte la historia de Cristina. A sus 28 años, Cristina era una diseñadora gráfica dulce y amorosa, pero con una profunda herida de abandono. Estaba con Javier, un hombre carismático, pero emocionalmente evasivo. Un día, después de que él cancelara una cita a último minuto, Cristina sintió cómo su herida ardía como fuego. En lugar de expresar su sentir desde la calma, decidió aplicar lo que había leído en Internet. Si él te ignora, ignóralo el doble. Así que desapareció. Le dejó de hablar, no respondía a sus mensajes y publicaba historias en sus redes mostrándose falsamente feliz, con frases de empoderamiento que en realidad eran indirectas para él. Durante unos días, Javier la buscó, pero su energía no era de genuina curiosidad, sino de confusión, hasta que un día simplemente dejó de intentarlo. Cuando Cristina, viendo que su táctica no funcionaba, decidió responderle, ya era tarde. Él se había alejado para siempre. ¿Por qué? Porque el silencio punitivo no crea admiración, crea resentimiento. Para Javier, la vibración de ella no era de amor propio, era de castigo. Y el castigo, aunque parezca justificado, nunca crea conexión, solo crea separación. Ahora, hablemos del segundo tipo de silencio, el que lo cambia absolutamente todo, el silencio magnético. Este es el silencio que nace no del dolor, sino de la plenitud. No es una estrategia para hacerlo reaccionar. Es la consecuencia natural de una mujer que está tan genuina y profundamente enfocada en su propio mundo, que no tiene tiempo ni energía para perseguir a quien no está presente. ¿Cómo se ve este silencio? Cuando él no responde, tú sigues con tu día en paz, sin interrumpir tu flujo de energía. Cuando no confirma los planes, no te molestas, simplemente reorganizas tu agenda con otra persona, o mejor aún, contigo misma. Cuando él se muestra frío o distante, tú no reaccionas con la misma frialdad. Simplemente te retiras con elegancia a tu centro, a tu mundo, a tu paz. Este silencio no crea resentimiento en él, crea vacío. Un vacío que su mente, inevitablemente, empieza a llenar con pensamientos sobre ti. Su inconsciente se pregunta, ¿por qué no reacciona como las demás? ¿Por qué mi distancia no la desestabiliza? ¿Qué tiene su mundo que es tan fascinante? Aquí reside la psicología oculta detrás del silencio magnético. El ego masculino necesita espacio para idealizar. Tu ausencia crea el lienzo perfecto para su proyección. Aquello que no puede poseer con facilidad se convierte en su mayor deseo. Pero, y esto es crucial, este silencio no funciona si lo usas como una táctica. No funciona si estás contando las horas hasta que te escriba. No funciona si tu mente sigue atrapada en él mientras finges estar ocupada.
funciona solo cuando estás realmente ocupada en ti. Yo, Carl Jung, sostengo que el inconsciente masculino no se siente atraído ni por la mujer que le ruega ni por la que lo castiga. Se siente atraído por la mujer que habita su propio reino con tal presencia y soberanía que su ausencia se convierte en un misterio imposible de ignorar. El silencio punitivo nace del ego herido. El silencio magnético nace del alma plena. Uno genera resentimiento y separación. El otro genera admiración y una adicción silenciosa. Así que hoy, grábate esto en el alma. Cuando te retires, hazlo no para herirlo, sino para honrarte. Si ya has entendido que el silencio magnético no es un castigo, sino un reflejo de tu plenitud, estás lista para aprender el arte más sutil y poderoso de la energía femenina, el arte de crear vacío. Porque un hombre, en su nivel más profundo, no se obsesiona con la mujer que está siempre disponible, ni con la que le reclama constantemente, ni siquiera con la que lo ignora desde el resentimiento. Un hombre se obsesiona de una forma que ni él mismo puede explicar, con la mujer que crea un vacío magnético en su mente. Pero, ¿qué es exactamente crear vacío? Escucha con atención, porque este no es un concepto superficial. No es desaparecer para manipular, no es cortar el contacto para castigarlo, no es ignorar sus mensajes mientras miras la pantalla cada 5 segundos esperando su reacción. Crear vacío es un arte energético, es el acto de retirarte hacia tu propio universo con tal intensidad, con tal plenitud y con tal verdad que su mente, su psique, no pueda evitar intentar llenar el espacio que tu energía ha dejado. Permíteme contarte la historia de Fabiana. A sus 38 años, Fabiana era una coach de bienestar y madre de 2 niños. Conoció a Andrés, un empresario exitoso, con un mundo propio muy consolidado. Al principio, la conexión fue eléctrica. Andrés la buscaba todo el tiempo, mensajes por la mañana, videollamadas al mediodía, citas nocturnas llenas de conexión. Pero con el tiempo, como suele suceder, Andrés empezó a espaciar su comunicación, se enfocaba más en su trabajo, tardaba en responder, y Fabiana sintió cómo su vieja herida de abandono se activaba como un fuego interno. Su mente le gritaba los viejos patrones: escríbele primero, dile que lo extrañas, pregúntale si todo está bien. Pero algo en su intuición, una sabiduría más profunda, le susurró: no te muevas desde el miedo, muévete desde tu amor propio. Ese día, en lugar de buscarlo para llenar su propio vacío de ansiedad, Fabiana decidió crear vacío en el mundo de él. ¿Cómo? Llenando su propio mundo hasta desbordarlo. Volvió a su práctica de yoga al amanecer, ese ritual que la conectaba con el cuerpo y su paz. Empezó a escribir su libro, ese proyecto del alma que había postergado durante años por enfocarse en sus relaciones. Se inscribió en un taller de cocina consciente, algo que siempre había querido hacer. Empezó a salir a caminar por el bosque sin su teléfono. Volvió a bailar sola en su sala cuando sus hijos dormían, como hacía en su juventud. Y sin darse cuenta, su mente empezó a llenarse de sí misma. Sus pensamientos ya no giraban en torno a ¿por qué no me ha escrito? Giraban en torno a su próximo capítulo, su próxima receta, su próxima clase. Andrés ya no era el centro de su atención. Seguía siendo una parte importante de su mundo, pero ya no era todo su mundo. Y ese, mi querida alma, es el verdadero arte de crear vacío, llenarte tanto de ti, que su ausencia ya no se siente como un dolor, sino como un espacio sagrado para tu propia expansión. Aquí está la psicología brutal que se esconde detrás de este arte. Cuando tú dejas un vacío en el espacio que antes ocupabas, en su vida, el espacio de la constante disponibilidad, de la atención inmediata, su mente, de forma automática, necesita llenar ese vacío. Y lo llena contigo, lo llena con tu recuerdo.
Cuando no estás, su mecanismo de proyección se activa. Cuando no respondes de inmediato, él empieza a preguntarse no con enojo, sino con una intriga creciente. ¿En qué estará pensando? ¿Con quién estará? ¿En qué mundo fascinante está habitando ahora mismo que no me incluye? Y el misterio, como ya sabemos, es el mayor combustible de la obsesión. Pero, y quiero que escuches esto con toda tu alma, crear vacío no es desaparecer fingiendo estar ocupada mientras revisas si él está en línea. Eso no es vacío. Eso es ansiedad disfrazada de estrategia, y su inconsciente, que es mucho más inteligente que tu ego, lo detecta. El verdadero vacío magnético se crea cuando tu vida está genuinamente tan llena de ti misma que incluso si él aparece de repente, eso no cambia el curso de tus días de forma dramática. Carl Jung, decía que la mayor atracción no nace del deseo de poseer al otro, sino de la fascinante imposibilidad de conocerlo todo sobre alguien. Y eso es exactamente lo que una mujer crea cuando vive para sí misma. Un espacio de misterio, un campo vibracional que no se puede abarcar por completo. Hay historias que no solo inspiran, sino que activan, porque despiertan algo en ti que ya estaba presente, pero dormido. Hoy voy a contarte la historia real de una mujer que entendió el arte del silencio magnético no como una estrategia, sino como la consecuencia natural de una decisión radical: convertirse en la reina de su propio reino. Ella se llama Renata. A sus 41 años, es una arquitecta exitosa, divorciada hace 3 años y madre de un hijo adolescente. Cuando conoció a Mauricio, un empresario carismático y seguro de sí mismo, su mundo se sacudió. Después de años de enfocarse únicamente en su trabajo y en su rol de madre, volvió a sentir esa chispa, esa vibración que la hacía sentirse mujer de nuevo, deseada, viva. Al principio, la intensidad de Mauricio era abrumadora. Mensajes de buenos días y buenas noches, flores enviadas a su oficina, planes espontáneos, miradas profundas que la hacían temblar. Renata, como muchas de nosotras, empezó a enamorarse y, sin notarlo, comenzó el lento pero constante proceso de ceder su centro. Dejó de aceptar proyectos de diseño freelance que la apasionaban para tener más tiempo libre por si él la llamaba. Empezó a cancelar cenas con sus amigas, sus aliadas de siempre, cuando él aparecía de improviso. Se encontró esperando sus mensajes antes de dormirse, y si no llegaban, su noche se arruinaba por una ansiedad que no podía controlar. Y como un patrón trágico e inevitable, mientras más disponible y centrada en él estaba Renata, más distante y ocupado se mostraba Mauricio. De mensajes diarios, pasó a escribirle cada 3 o 4 días. De buscarla para almuerzos espontáneos, pasó a verla solo los fines de semana. Y eso, sí, no surgía algo urgente en su trabajo. Renata sintió el pánico apoderarse de su cuerpo, ese viejo y conocido miedo a la ausencia, a que él se olvidara de ella, a que todo fuera otro espejismo en el desierto de su vida amorosa. Hasta que un día, en una sesión con su coach de liderazgo femenino, escuchó una frase que la rompió y la reconstruyó al mismo tiempo. Una reina no espera en la puerta a que la elijan. Una reina se sienta en su trono, ocupada en gobernar su propio reino, y por eso, quien quiera entrar en su vida tendrá que merecer una audiencia. Renata se dio cuenta con una claridad dolorosa de que desde que había conocido a Mauricio, había abandonado su propio reino. Había salido de su trono para pararse ansiosamente en la puerta, esperando verlo llegar, y ese día, con una convicción que no había sentido en años, decidió que eso se acababa. Renata hizo algo diferente. No le anunció nada a Mauricio, no le hizo reclamos. Su revolución fue silenciosa e interna. Volvió a su estudio de yoga. Era su templo, su espacio sagrado.
el lugar donde su mente se aquietaba y su energía se expandía. Lo había dejado porque las clases coincidían con los horarios en los que él solía llamarla. Aceptó un emocionante proyecto de diseño de interiores en otra ciudad, un proyecto que implicaba viajar. Siempre había soñado con eso, pero lo había rechazado pensando, si viajo, él no podrá verme y se olvidará de mí. Empezó terapia de sanación energética, no con el objetivo de atraerlo, sino con el de limpiar su propio campo de la necesidad de ser elegida. Y volvió a escribir en su blog de arquitectura emocional, un proyecto personal que tenía abandonado desde antes de su divorcio. Durante esas 2 semanas de intensa transformación, no escuchó nada de Mauricio, ni un mensaje, ni una llamada. Su vieja yo habría colapsado en ansiedad. Pero esta nueva Renata, la reina que volvía a su trono, se sentía plena. Cada noche, al acostarse, sonreía con gratitud porque, por primera vez, en años, sentía que su vida era completamente suya. Y entonces, como dicta la ley energética, ocurrió lo inevitable. Un domingo por la tarde, mientras salía de su clase de yoga con el rostro relajado y el alma expandida, recibió un mensaje de Mauricio. El mensaje decía: «Hola, reina, hace días no sé de ti. ¿Estás bien? Te extraño». Renata sonrió, no desde el ego triunfante, sino desde la serenidad del alma, porque en ese instante entendió la verdad más profunda que una mujer puede integrar. Un hombre no extraña a la mujer que siempre está ahí. Extraña a la mujer que habita un mundo tan fascinante, tan propio, que su ausencia se convierte en un vacío imposible de ignorar. Pero lo más impactante no fue solo su mensaje, sino lo que pasó después. Cuando finalmente se vieron, Mauricio estaba diferente. Su mirada ya no era la del hombre que da por sentada a una mujer. Era la mirada de un hombre que siente que, si no hace las cosas bien, si no se eleva a la altura, podría perderla para siempre. Y en esa mirada había algo que Renata jamás había visto antes en él: respeto, admiración y una fascinación profunda. Porque cuando una mujer se convierte en la reina de su reino, no necesita ignorar a un hombre para atraerlo. Su sola energía crea un campo magnético que él no puede ni quiere resistir. Si has aplicado todo lo que has escuchado hasta aquí, si has comenzado a cultivar tu silencio magnético y a habitar tu propio reino, ya sabes lo que va a ocurrir. Porque cuando una mujer crea vacío desde su poder, cuando su distancia es un reflejo de su plenitud y no un castigo, él regresa, siempre. A veces con un mensaje tímido que testea el terreno: «Hola, ¿cómo estás?». A veces con un llamado urgente, lleno de una ansiedad que ahora es suya, no tuya. O a veces con un silencio inquieto, esperando provocar tu reacción. Pero, de una forma u otra, regresa. Y es aquí, en este preciso momento, donde la mayoría de las mujeres, después de todo el trabajo energético realizado, vuelven a perder su poder. Lo pierden en la forma en que lo reciben, porque si cuando él vuelve, lo recibes desde la vieja herida, desde la ansiedad acumulada, desde el alivio de que por fin volvió, todo el avance que habías logrado se derrumba en cuestión de segundos. Le demuestras sin una sola palabra que tu poder era una fachada y que él sigue siendo el centro de tu universo emocional. Permíteme contarte la historia de Verónica. A sus 29 años, Verónica era una community manager con un corazón grande y una energía suave, pero con un historial de relaciones donde siempre era la que daba más. Después de aplicar la distancia magnética con su pareja, Alejandro, un hombre con una vida caótica y emocionalmente inmaduro, él, como era de esperar, empezó a buscarla de nuevo. Pasó de no escribirle en días a enviarle mensajes cada noche. Pasó de no confirmar planes a insistir para verla. Verónica sentía que su estrategia había funcionado, pero el día que finalmente se vieron, lo recibió como la mujer que siempre había sido, con un abrazo ansioso que buscaba reconfirmación.
con preguntas que en el fondo escondían su miedo. ¿Por qué estabas tan distante? ¿Me extrañaste? ¿Te pasó algo? Y sobre todo, con un brillo en los ojos que gritaba, «Por fin volviste, ahora puedo estar bien otra vez». ¿Y qué sintió Alejandro? Se sintió aliviado, pero no se sintió admirado, no se sintió fascinado, no se sintió retado, solo se sintió tranquilo, porque sin darse cuenta, Verónica le acababa de mostrar todas sus cartas. Le demostró que aunque su distancia la rompiera, ella siempre iba a estar ahí, esperándolo, sin importar cómo él se comportara. Su poder, que tanto lo había intrigado, se disolvió en el instante en que él percibió su necesidad. Aquí está la verdad psicológica y energética que debes integrar para no cometer el mismo error. Cómo lo recibes define si él vuelve con respeto y un deseo renovado, o si vuelve a la comodidad de saber que te tiene asegurada. Si lo recibes desde la necesidad, refuerzas su ego y la vieja dinámica. Si lo recibes desde el resentimiento, ahora sí apareces, activas su defensa y creas conflicto. Pero si lo recibes desde tu centro, desde tu paz, desde tu trono de reina, su alma lo siente como un choque eléctrico de admiración. Carl Jung, decía que la verdadera fuerza femenina es silenciosa. No busca demostrar nada, simplemente se manifiesta. Y quien la percibe no vuelve a ver a esa mujer de la misma manera. Entonces, ¿cómo se recibe en la práctica a un hombre que regresa después de haber sentido tu silencio magnético? 1. Con calma soberana. Cuando te escriba, no respondas de inmediato si estás genuinamente ocupada. No es un juego, es una demostración de respeto a tu propio presente. Tu vida no se detiene por su mensaje. 2. Con calidez sutil, no con euforia. Cuando finalmente lo veas, salúdalo con una sonrisa suave y genuina, pero sin ese brillo ansioso en los ojos que grita, «Por fin», que tu calma sea la primera, energía que él sienta. 3. Con curiosidad liviana, no con interrogatorio. No le preguntes «¿Por qué no me escribiste?». Esa pregunta nace de tu herida. En su lugar, pregúntale con genuina y liviana curiosidad, «¿Cómo estuvo tu semana?». Hazlo sentir visto, no interrogado. 4. Con soberanía vibracional. Esta es la más importante. Que tus palabras digan, «Qué bueno verte», pero que tu energía, tu postura, tu calma digan, «Mi mundo es absolutamente pleno, contigo o sin ti». Porque aquí está la alquimia real. Un hombre no se queda porque lo necesites, se queda cuando siente que tu vida está tan llena, tan fascinante, tan tuya, que su presencia en ella es un privilegio, no una necesidad para tu supervivencia. Cuando él vuelva, recíbelo como una reina recibe a un visitante en su reino, con respeto, con amabilidad, con apertura, pero desde la certeza inquebrantable de que su presencia es bienvenida, pero jamás indispensable. No vuelvas a ser la mujer que se derrite por su regreso. Sé la mujer que le sonríe y piensa para sus adentros, «Es lógico que hayas vuelto. No hay otro lugar como este reino». Porque un hombre puede disfrutar de la compañía de muchas mujeres, pero se obsesiona, se vuelve adicto a aquella cuya energía no puede poseer por completo, aquella que, incluso amándolo, se ama más a sí misma. Ahora lo sabes. No es tu cercanía la que lo hace amarte, es tu silencio magnético la que lo hace recordarte cuando no estás, idealizarte cuando no puede tocarte y buscarte, cuando siente que tu mundo sigue girando con o sin él. Hoy entendiste que no se trata de ignorarlo para castigarlo, ni de alejarte para provocarlo, sino de retirarte hacia ti misma con tanta fuerza y amor propio, que su alma sienta que para merecerte tendrá que crecer. Porque una mujer que crea vacío no es fría, es consciente. Una mujer que no persigue no es indiferente, es sabia. Una mujer que habita su reino no es egoísta, es reina. Comenta abajo, «Hoy elijo ser la reina de mi reino». Escríbelo
y decreta que a partir de ahora tu presencia es un privilegio. Tu tiempo es sagrado y tu energía es el campo magnético que ningún hombre podrá olvidar. Y recuerda siempre, el amor no se mendiga. El amor se atrae con la distancia exacta que lo hace volver obsesionado. Si este mensaje resonó en tu alma, es momento de dar el siguiente paso. Suscríbete ahora para seguir elevando tu vibración con cada nuevo video. Regálale un like a este contenido para que más almas puedan escuchar lo que hoy te ha liberado. Comparte este video con quien sabes que también necesita soltar para sanar y, por supuesto, deja tu declaración en los comentarios para que este mensaje quede sellado en tu energía. Pero, sobre todo, no te vayas todavía. Aquí en pantalla te dejo el video que sigue en este camino de transformación. Haz clic y sigue profundizando, porque tu alma ya comenzó este viaje y merece completarlo.